Buenas noches, mi nombre es Eugenio y hoy 4 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en México, Estados Unidos e Italia, que es el país que estamos tomando como referencia. El corte lo he hecho a las 9 de la noche aproximadamente y bueno, vamos a ver ahora rápidamente la información. Estados Unidos, podemos ver en este gráfico que ya lidera por mucho el número de casos en todo el mundo. Italia le sigue con ese tipo de curva. Y bueno, Brasil comienza a distinguirse por aquí y los demás países. Vamos a hacer un recuento rápido del número de casos de cada país hasta este momento, 4 de abril. Italia. Italia ha registrado 124.632 casos, Perú 1.746, Chile 4.161, Ecuador 3.465, Argentina 1.451, Colombia 1.406, Brasil 10.278, Uruguay 400, Bolivia 157, Venezuela 155, Paraguay 104, México 1890 y Estados Unidos 311.576. Y esos datos se pueden ver reflejados en las curvas, como podemos ver. Estados Unidos, Italia, con ese tipo de curva, Brasil y los demás países que vamos a verlo en el siguiente gráfico. Bueno, podemos ver en este gráfico, Brasil continúa siendo el país con la mayor cantidad de casos, 10.278. Le sigue Chile con 4.161 casos, Ecuador con 3.465, México con 1.890, Perú con 1.746, Argentina con 1.451, Colombia con 1.406 y los demás países que comienzan a distinguirse poco a poco, como Uruguay con 400, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Cada vez se puede distinguir un poco mejor la tendencia de las curvas, como el de Brasil de verde, Chile que está siguiendo la tendencia de Brasil, Ecuador que está tratando de controlar, aunque tiene una tendencia más complicada, y los demás países que vemos por debajo de la curva de Brasil tienen un diferente tipo de tendencias. Bueno, ahora vamos a ver la información del número de casos por cada millón de habitantes. En Italia, por cada millón de habitantes hay 2.059 infectados. En Estados Unidos, 978 personas infectadas por cada millón de habitantes. En Chile 218, en Ecuador 200, en Uruguay 113, en Perú 53, en Brasil 49, en Argentina 32, en Colombia 28, en México 15, en Paraguay 15, en Bolivia 14, en Venezuela 6. Ahora vamos a ver el tipo de curvas en cada país y el número de casos activos. Miren, acá podemos ver en cuanto a Italia el tipo de curva. Empezó rápidamente, dieron con las medidas que tomaron un pequeño descenso en el aumento de casos. En estos últimos días también otro descenso, también el número de casos están tratando de aplanar y bueno, tienen más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. En Italia tiene 88.274 casos activos, 20.996 recuperados y 15.362 fallecidos. Podemos ver que la cantidad de nuevos casos parece que ha comenzado a disminuir poco a poco. No es un avance exponencial. Si hubiera continuado con la tendencia, sí parece que está comenzando a llegar poco a poco al pico en el caso de Italia. Esperamos que en Italia y en todos nuestros países comience a aumentar rápidamente el número de recuperados para que comience a disminuir el número de casos activos. Cuando el color naranja comience a aumentar y aumentar y hacer disminuir al color azul, que es el número de casos activos, podemos decir que la actividad está comenzando a
que la enfermedad está comenzando a ser controlada. Ahora vamos a ver en los demás países los tipos de curvas. Bueno, Perú, con quiebres, con diferentes tipos de acciones que está tomando el gobierno, tiene ese tipo de curva. Lo rescatable de Perú, vemos que el número de recuperados ha aumentado mucho, aunque también lamentablemente hay una cantidad considerable de fallecidos. Acá en Perú, personalmente trato de tomar estos datos de los recuperados, se debe tomar con mucha cautela porque son una buena cantidad y habría que no confiarse. Y bueno, vamos a ver el número de casos activos en Perú. En Perú hay 759 casos activos, 914 recuperados y 73 personas fallecidas. Vamos a Chile. Chile tiene ese tipo de curva uniforme, como podemos ver, mantiene la tendencia. Tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. Hay 3.606 casos activos en Chile, 528 recuperados ya y 27 personas fallecidas. Chile tiene el menor porcentaje de mortalidad en los países hasta el momento. Ahora vamos con Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva, como podemos ver, hace algunos días aumentó dramáticamente, pero en estos últimos días están comenzando a tener menos cantidad de casos. Lamentablemente hay más fallecidos que recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos: 3.193 casos activos, 100 recuperados y 172 personas fallecidas. Argentina tiene ese tipo de curva. En los últimos días ha comenzado a tener una tendencia como una diagonal con algunos quiebres. Está aumentando lentamente el número de recuperados, que es superior al número de fallecidos. El número de casos activos en Argentina es de 1.129, recuperados son 279 y 43 personas fallecidas. Colombia tiene este tipo de curva, tiene un leve incremento el día de hoy, considerable. También han aumentado los recuperados, que son más que los fallecidos. Tiene este tipo de curva y vamos a ver el número de casos activos, que son 1.289 casos activos, 85 recuperados y 32 personas fallecidas. Brasil, que es el país con la mayor cantidad de casos en Sudamérica y que parece tener una tendencia muy peligrosa, como vemos en los últimos 5 días, ha aumentado dramáticamente el número de casos y lamentablemente tiene más fallecidos que recuperados. Este es el tipo de curva de Brasil. Vamos a ver el número de casos activos, que es 9.706, solo 127 personas recuperadas y 445 personas fallecidas. Uruguay tiene este tipo de curvas, una especie de diagonal con quiebres, y en estos últimos días ha disminuido el número de casos nuevos. Y bueno, acá podemos ver que también está aumentando el número de recuperados, que es más que los fallecidos. El número de casos activos en Uruguay es de 302, 93 personas recuperadas y 5 personas fallecidas. Bolivia tiene este tipo de curva. Se nota dos tramos. El primer tramo plano y en estos últimos días un aumento, pero no significativo. Lamentablemente tiene más fallecidos que recuperados. Vamos a ver el número de casos activos, que es en Bolivia: 145 casos activos, 10 personas fallecidas y 2 recuperados. Venezuela tiene este tipo de gráfico con muchos quiebres y con un aplanamiento en los últimos días. Está aumentando lentamente el número de recuperados y también el de fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en Venezuela: 96 casos activos, 52 personas recuperadas y 7 personas fallecidas. Paraguay es semejante a Bolivia, el tipo de curva, como podemos ver, con algunos quiebres. Ha aumentado el número de recuperados, que es mayor que el número de fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos, que es 89, 12 recuperados y 3 personas fallecidas. México
México tiene este tipo de curva, similar a la de Chile también, aunque en menores cantidades. Tiene más recuperados. El día de ayer se presentó una considerable cantidad y también tiene fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. En México, 1090 casos activos, 721 personas recuperadas y 79 personas fallecidas en México. Estados Unidos, el país más golpeado por esta pandemia, tiene al momento del corte 311.576 casos. Tiene más recuperados que fallecidos. Y bueno, el número de casos activos en Estados Unidos es de 288.256, 14.825 recuperados y 8.495 personas fallecidas. Bueno, esos son los datos al día de hoy, los cuales quería compartirles. Estamos viendo que hay países que, por los datos que vemos, como Perú, Uruguay, Venezuela, están disminuyendo el número de casos activos. Todavía sería apresurado decir que se ha llegado al pico, pero esperemos que sea así, porque si comienzan a recuperarse algunos países, creo que podrían apoyarse entre ellos. Otro dato importante a tomar en cuenta es el testeo que se están haciendo en los países. Pareciera que algunos países tienen menos cantidad, pero también puede ser por el número de testeos que están haciendo en los países, como en el caso de Chile, que se considera que está haciendo en mayor proporción a su población el número de testeos, y es por eso que tiene más casos que cantidad de fallecidos que otros países. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a dejarlo ahí y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante. Nos vemos.